No sé si alguno de ustedes se pregunta por qué de vez en cuando los pastores se ponen esta toga, y la principal razón es que siempre dicen que el negro adelgaza. Entonces nos gusta ocupar la toga. Bueno, no hace milagro tampoco. En realidad la toga tiene un propósito de humildad, de reconocer que el que se para en este lugar es un siervo de la palabra de nuestro Señor, y también tiene un propósito pedagógico, que los maestros antiguamente ocupaban esta toga para poder enseñar. Que el Señor nos bendiga. Quiero entonces invitarles a que tengan sus Biblias abiertas en la carta a Tito. Ya dimos lectura, así que no lo vamos a leer de nuevo, solo para aquellos que gustan tomar nota, mencionarles cuál es el propósito de este sermón. Y el propósito es que seamos diligentes con las ordenanzas de nuestro Dios. Ser diligentes con las ordenanzas de nuestro Dios. Y el tema lleva por título Enseñando con el ejemplo. Y vamos a observar tres áreas sobre este texto. El primer punto, mandato a los hombres mayores. El segundo punto, mandato a las mujeres mayores. Y el tercer punto, mandato a las hermanas jóvenes. Tenemos de todo esto hoy día, así que atentos. Observemos nuestro primer punto, versículo número 2, mandato a los hombres mayores. Nos dice lo siguiente, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. La primera característica entonces que nosotros encontramos en nuestro texto es ser sobrios. Y esta palabra tiene la idea de que este hombre debe ser moderado en todas sus acciones, pensamientos y decisiones. Es decir, no puede ser entregado y no debe ser entregado a algún extremo en su vida. Dejarse llevar por sus pasiones. Es lo que nosotros podríamos decir el dominio propio. Batalla constantemente en contra de sus pasiones, en contra de sus acciones. Un hombre mayor, entonces nos dice nuestro texto, no debe vivir en el exceso, sino que todo lo contrario, es llamado a vivir de tal manera que le diga no constantemente a sus deseos personales de satisfacer sus propios caprichos, sus propias pasiones personales. La segunda característica que nos menciona nuestro texto acerca de estos hermanos mayores es que sean serios. Y esta palabra indica que es un hombre que es digno de aprecio y de respeto, especialmente porque trata de cumplir con la palabra de Dios en su vida, porque batalla constantemente para poder obedecer a su Señor y su Salvador. Ser serio, mis hermanos, es vivir la vida lo más equilibrada posible entre sus emociones, entre lo que siente, pero también entre obedecer la voluntad de su Señor. Y los ancianos de la iglesia deben servir de ejemplos para los demás. Ejemplo para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños. El comportamiento serio de un hombre mayor obliga incluso a los jóvenes a comportarse seriamente. La seriedad nos invita a nosotros que observamos a los hombres mayores a que cumplamos con la palabra de Dios y que cumplamos con nuestra palabra ante los demás. Ser serio, mis hermanos, no es estar amargado. Cuidado con eso. Ser serio no significa que uno no pueda reírse. Ser serio significa que uno entiende que es importante obedecer al Señor. Ser serio significa obedecer a Dios porque entiende que es lo mejor que podemos hacer. La tercera característica que se nos presenta es ser prudentes. Y esta palabra indica que estos hombres ancianos, mayores, maduros en la fe, mantienen una vida sabiamente. Se nos dice que estos hombres deben vivir su vida con precaución, pensando siempre en el cuidado del otro,
pensando siempre en que si lo que va a hacer va a dañar a su hermano, a su hermana, a los más jóvenes de su comunidad. A través de la palabra de Dios, los hombres sabios viven evaluando constantemente, viven pensando bien sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, la forma que ellos tienen para expresarse, siendo muy diferente a la conducta de los jóvenes. ¿Por qué se caracterizan los jóvenes? Por ser insensatos, por ser alocados, por decir lo que piensan, por hacer lo que sienten, sin pensar en el daño que pueden causar. Estas tres áreas mencionadas afectan al anciano de una forma externa. Ahora observaremos las tres áreas que restan que afectan a los hombres ancianos de manera interna. Leamos nuevamente para recordar la parte B de nuestro versículo 2, que dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Miremos entonces la primera calidad interna de un hombre maduro. Nos dice nuestro texto que debe ser sanos en la fe. Y queridos hermanos, esto quiere decir que se espera que estos hombres tengan una fe robusta y saludable, porque ellos han entendido el mensaje del Evangelio, porque ellos han experimentado en su vida su salvación, porque ya no se cuestionan si seré salvo o no seré salvo. Ellos no dudan de quién es su Salvador, no dudan de quién es su Redentor, porque han caminado con su Señor y con su Salvador, porque han tenido una experiencia, porque tienen una íntima relación con su Señor. Ellos deben estar más firmes que cualquiera en su fe con el Señor Jesucristo. Y nosotros cuando los miremos debemos decir, quiero ser como ese hermano, que a pesar de sus luchas, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus enfermedades, sabe quién es su Señor. Porque es sano en la fe, porque tiene una fe sólida, que no se tambalea con los problemas, que no se tambalea con las dificultades de la vida. Porque a pesar de que caigan lágrimas por sus ojos, sabe que un día Cristo regresará. La segunda cualidad interna en estos hombres mayores es que deben ser sanos en el amor. Dios manda a estos hombres a tener un amor saludable, es decir, sin una contaminación, y un amor principalmente genuino para sus esposas y sus hijos. Y aquí me quiero detener un momento, mis hermanos, e invitar a los hombres a cuidar a sus esposas y a sus hijos. Los hombres mayores deben ser ejemplos en esto. Pero ¿saben qué pasa? Los jóvenes miran los matrimonios mayores y dicen, para ser como ellos, prefiero no casarme. Que no seamos nosotros piedra de tropiezo para los jóvenes que quieren ir hacia el matrimonio, sino que todo lo contrario, que nosotros veamos a estos hermanos mayores y digamos qué hermoso es ver a un hermano mayor que llevan años casados, que aún es caballero con su esposa, que aún cuida y ama a su esposa, que aún la regalonea, que aún le muestra su amor con palabras y con acciones. Sin embargo, también debemos señalar que este sano amor debe ser hacia Dios primero. Y este amor debe ser el que debe gobernar su corazón. Ellos no deben vivir para sí mismos, tratando de satisfacer sus deseos y sus caprichos. Deben ser desprendidos y generosos. Las cosas de este mundo no deben acaparar su atención ni llenar su corazón. ¿Por qué? Porque mientras más falto de amor nos volvemos, más amargados somos.
más indiferente nos transformamos a las necesidades de los hermanos, tanto físicas como espirituales. Más descuidados nos volvemos en dar amor a los otros. Pero el anciano cristiano, según nuestro texto, no debe seguir el mal ejemplo de los ancianos del mundo. Ellos deben ser sal y luz de calidad en esta tierra. Nosotros debemos mirarlos y querer ser como ellos. Yo les pregunto a los hermanos mayores aquí presentes hoy, ¿de verdad te podríamos imitar? ¿Podríamos ser como tú? ¿Podrían ustedes decir las palabras del apóstol Pablo, imítenme a mí como yo imito a nuestro Señor Jesucristo? Tarea para la casa. ¿Qué más se nos dice? Que deben ser sanos en la paciencia. Y esta frase tiene la idea de tener resistencia, de tener perseverancia. Hermanos, estos hombres mayores deben resistir las dificultades, deben resistir el estrés de la vida. Por eso es que deben tener una fe robusta y confiada en su Señor, en la soberanía de su Dios, sabiendo que todas las pruebas de su vida tienen un propósito, y ese propósito es ser como el Señor. La paciencia de estos hombres debe ser perfecta, no solo para soportar las enfermedades de su cuerpo que vienen por el avance de la edad, sino también para soportar los sufrimientos a los que somos llamados por causa de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrimientos que tenemos y que vamos a experimentar en nuestra vida por ser cristianos. Hemos observado hasta aquí, mis hermanos, lo que Dios pide a los cristianos ancianos. Y a lo mejor los cristianos jóvenes están contentos porque no le estamos hablando a ellos. O las hermanas están contentas porque le estamos hablando a los hombres. Pero recuerda que toda la palabra de Dios es para todos nosotros. Por eso corresponde que ahora observemos el mandato a las mujeres. Versículo 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. En este punto se logran observar 4 características que deben marcar la vida de piedad de una mujer mayor cristiana. Y lo primero que se menciona es que sean reverentes en su porte. ¿Y qué significa eso? La palabra que se usa aquí quiere decir que la apariencia y la conducta deben ser apropiadas ante la presencia de su Dios. El punto entonces de nuestro texto no es que el cuidado personal o el cuidado de la apariencia personal sea prohibida. No significa que sea malo que nosotros nos preocupemos de nuestra vestimenta y de cómo nos presentamos delante del Señor. Lo que el texto está apuntando es que todo esto no debe ser el centro de tu vida. Queridas hermanas, no es malo ir a la peluquería. No es malo darse una manito de gato. Lo que es malo, escúchenme bien, es que inviertas más tiempo, más dinero, más preocupación en las cosas terrenales que en alimentar tu alma a través de la palabra de nuestro Dios. Lo malo es que inviertas más tiempo en arreglarte y tan poco tiempo para orar y tener una relación con tu Señor, con tu Salvador. Lo malo es que te preocupes simplemente de tu apariencia personal y descuides tu comportamiento delante de Dios. El segundo mandamiento que Dios te demanda, hermana, en este texto, es que no seas calumniadora. Y la palabra que se usa aquí es diabolos, que es la misma palabra para nombrar ¿a quién? Al diablo, como el acusador. Es decir, estamos enfrente de una palabra
sumamente fuerte, porque Dios está diciendo a las mujeres de la iglesia que no sean diablos. Es decir, que no sean calumniadoras, que no sean chismosas. Una mujer diablo es aquella que es engañadora, aquella que es amante del chisme. No solo que es chismosa, sino que ama el chisme, que se deleita en andar de hermano en hermano, difamando a otros con el fin de dañar su reputación y causar daños y perjuicios. Querida iglesia, este es un mal que por mucho tiempo ha dividido a la iglesia. Este es un mal que por mucho tiempo ha separado familias y ha hecho que muchos hermanos de nuestra iglesia dejen de asistir. Como sintetizaba nuestro Señor en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. No nos engañemos entonces. Si lo que sale de tu boca es pura cizaña, es mentira, son chismes, son malas palabras, es porque eso tienes en tu corazón. Dios quiere que uses tu boca para anunciar el Evangelio, no para que hables mal de los otros. Hermanos, esta vida es muy corta. Es muy corta para que estemos preocupados de lo que hace o no hace la otra persona. Vivamos para el Señor. ¿Qué les parece que si ocupamos nuestra boca mejor para anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado? Como dice el Salmo 71, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. ¿Qué les parece que en vez de perder el tiempo hablando mal de los demás, ganemos tiempo anunciando la mejor noticia que pueda existir, que existe aún tiempo para el arrepentimiento, que tenemos un Salvador, nuestro Señor Jesucristo? El tercer mandamiento que Dios te demanda, querida hermana, en este texto es que no seas esclava del vino. Esta palabra tiene la idea de una mujer que es dominada por alguna influencia. Y en este caso se menciona el vicio del vino. Y tú puedes estar tranquila en tu corazón diciendo, yo no lucho ni batallo en contra del vino. Pero la idea del texto va mucho más allá de esto. Y podemos ampliarlo y decir lo siguiente, que no seas esclava de nada, ni de tus hijos, hermanas, ni de tus hijos, ni de tu trabajo, ni de tu comodidad, ni del éxito que a lo mejor estás alcanzando. No seas esclava de nada. Dios te manda que no vivas dominada por nada. ¿Y cómo puedes saber si algo está dominando tu corazón? Piensa en todas esas cosas que no te dejan dormir. Eso está dominando tu corazón. Y esos son ídolos en tu corazón. Piensa en algo en la cual te causaría mucho dolor, a tal punto de decir, yo no podría seguir viviendo si esto no lo tuviera. Ese es tu ídolo. Recuerda, querida hermana, que ahora eres esclava de Cristo, porque vives para tu Señor. Entonces, si vas a estar esclavizada en algo, que sea en servir, llamar al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, no en las cosas de esta vida. El cuarto mandamiento que Dios te demanda, hermana, en este texto, es que seas maestra del bien. Y esta palabra tiene la idea de ser ejemplos en hacer cosas buenas. Tiene la idea de una mujer que da su vida para hacerle bien a los demás,
que su vida está marcada por ser ejemplo en hacerle bien a los otros, independientemente si recibes agradecimientos o no. Y un par de preguntas para que puedas pensar. ¿Eres tú ejemplo a otras hermanas en cosas buenas y honestas? Las mujeres más jóvenes te pueden mirar a ti como ejemplos a seguir. Las demás pueden ver en ti una mujer que hace bien a los demás, independientemente si recibe halagos o no. Guías con tu conducta a las más jóvenes a hacer el bien a la iglesia. Las demás mujeres y la iglesia en general puede ver en ti una maestra de cosas buenas. Gálatas 6:9 nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Eres caracterizada entonces por hacer bien a los demás? Por hacerle el bien espiritualmente, pero también por hacer el bien de manera tangible. A lo mejor no tienes dinero ni grandes posiciones, pero puedes orar, puedes leer la palabra del Señor, puedes enseñarle a los demás acerca de tu Dios y lo hermoso que ha sido contigo durante toda tu vida. Hemos observado hasta aquí también, mis hermanos, lo que Dios pide a las cristianas ancianas, a las maduras en la fe. Pero ahora también corresponde que observemos el mandato a las mujeres jóvenes, versículos 4 y 5. Dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Encontramos entonces en esta parte una serie de mandatos, como por ejemplo ser amorosa con sus esposos. Esperaba más amenes, sobre todo de los hombres, amorosas con sus esposos. Ahí sí, amorosas con sus hijos, prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos. Bueno, todo esto con el propósito de que la palabra de Dios no sea blasfemada. El amor hacia los demás es algo que está expuesto en nuestro texto y durante toda la palabra de Dios. Esta es una cualidad que goza cada cristiano verdadero y es algo que el Señor Jesucristo y los apóstoles repitieron una y otra vez. Ama. Sigue amando a pesar de las dificultades. Sigue haciendo el bien, aunque te persigan y te maltraten. Ama. Cuando el Señor Jesucristo resumió la ley, ¿se acuerdan de eso? La resumió en dos partes y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, corazón, mente, fuerzas, pero amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, querida hermana, una pregunta. ¿Quién es tu prójimo más cercano? Las casadas. ¿Quién es tu prójimo más cercano? Tu esposo. Por lo tanto, ámalo. El primer mandamiento está muy claro. Deben amar a sus esposos. Amar al esposo no es solo una virtud. Amar al esposo no es solo una virtud, porque no amarlo es un pecado. Lo mismo al revés, para que no se estén tirando pedazos. La palabra usada aquí es filandros y tiene la idea de que las esposas deben ser cariñosas,
tener un amor tierno por sus esposos. Por eso que nuestro texto nos dice que las mujeres ancianas tienen esa gran labor, tienen esa tarea de enseñarles a las mujeres más jóvenes a ser amantes de sus maridos. Pero esto incluye más que simplemente darle un beso cuando se va a trabajar o darle un beso cuando regresa del trabajo. Incluye el respeto. Incluye el reconocimiento de que tu esposo es la cabeza en el hogar. Incluye no tomar ninguna decisión importante, vital, sin él. También incluye, escúchame bien, querida hermana, perdonar con gracia. Mantener las líneas de las conversaciones siempre abiertas. Incluye refrenar tu lengua para no criticar o contradecir a tu marido delante de otros. Incluye prestar tu apoyo incondicionalmente. La bondad no siempre es fácil, mis hermanas. Yo lo sé. Sobre todo en este mundo que trata de desviar a las mujeres en sus virtudes y en sus mandatos. Por eso que las ancianas tienen una gran tarea. Ellas ser ejemplos en todo lo que nosotros hemos mencionado. Y enseñar a las mujeres jóvenes a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos. Por eso Pablo cuidadosamente establece que las esposas son llamadas a someterse a sus maridos. Pero quiero que veamos un poco más sobre este principio de sujeción, porque sé que para muchos esta palabra tiene una connotación negativa y nuestro corazón, que está manchada por el pecado, puede estar ahora dándonos resistencia para no obedecer la palabra de Dios. La palabra sumisión se encuentra en todo el Nuevo Testamento y se repite en muchas ocasiones. Por ejemplo, Jesús se sometió a la autoridad de sus padres. Lucas 2:51. Él, siendo el Señor, el Rey de Reyes, se sometió a la autoridad de sus padres. Los ciudadanos deben someterse a las autoridades gubernamentales. Romanos 13:1. El universo está sometido a Jesús, 1 Corintios 15:27. Los cristianos deben someterse a sus líderes en la iglesia, 1 Corintios 16, 1 Pedro 5. La iglesia debe someterse a Jesús, Efesios 5:24. Los cristianos deben someterse a Dios, Hebreos 12, Santiago 4. En toda la Escritura vemos este principio de sujeción. Y ya que puede seguir quedando cuestionamientos sobre esto, es bueno entonces que observemos qué es lo que no significa la sumisión en el matrimonio. Sumisión, queridas hermanas y hermanos, no significa estar de acuerdo con todo lo que dice tu esposo. Porque los esposos fallamos, cometemos errores. Escuché un gran amén de mi esposa, no sé por qué. Fallamos y cometemos errores constantemente. Sumisión no significa estar de acuerdo con todo lo que dice tu esposo. Significa que tú sabiamente, cuando tu esposo esté equivocado, lo vas a llevar a la palabra de Dios para que haga lo correcto. Sumisión no significa dejar tu cerebro o tu voluntad siendo un maniquí o un robot de tu esposo. Tienes cerebro, querida hermana. Tienes voluntad propia. Tienes una relación con tu Señor. Por lo tanto, no significa la sumisión que debes dejar quien eres, sino que en conjunto deben trabajar para ser más como el Señor y para mostrar en tu matrimonio un amor sacrificial, misericordia y gracia. Sumisión no significa poner la voluntad del esposo antes que la voluntad
de Cristo. ¿De quién eres esclava? ¿De quién eres sierva? ¿De tu esposo? No, del Señor. Y si tu esposo está yendo en contra de la palabra de Dios, si tu esposo está actuando en contra de la palabra de Dios, ¿a quién debes obedecer? A Dios y su palabra. Sumisión no significa que una esposa obtiene su fuerza personal y espiritual a través de su esposo. Es cierto que los esposos tenemos una gran tarea: llevar a nuestras esposas a los pies de Cristo. Pero fallamos, pecamos y no cumplimos con nuestra tarea. ¿Significa entonces esto que tú como mujer no vas a leer la palabra de Dios? ¿O no vas a ir ante el Señor en oración? ¿O no vas a tratar de tener una relación más y más cercana con tu Señor? No. Si tu esposo no lo hace, lo tienes que hacer tú. Y debes trabajar con tu espiritualidad. Y si tu esposo está fallando con esto, en conjunto, tratar de ir ante los pies de nuestro Señor y Salvador. Sumisión entonces en el matrimonio, mis hermanos, no es desigualdad. Sumisión no es que el hombre sea más que la mujer. La sumisión de una esposa es una expresión poderosa de su confianza en Dios. La sumisión de una esposa es una expresión poderosa de su confianza y de su obediencia a Dios. La sumisión refleja la obediencia a Cristo. Y si tú no te sometes a la autoridad de tu esposo, no solo estás pecando con tu esposo, estás pecando delante de Dios y contra Dios. La sumisión es una actitud que dice: me deleito en amar y en obedecer a mi esposo porque estoy obedeciendo a mi Dios con esto. ¿Y por qué es necesario, queridas hermanas, que cumplamos con todo esto? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada y para que Dios sea glorificado, en todas nuestras acciones. Tenemos entonces un tremendo desafío. Tenemos un mandato a los hombres mayores, un mandato y una tarea a las hermanas mayores, pero también tenemos un mandato a las hermanas más jóvenes. Que el Señor nos aliente, nos dé la capacidad de amarlo y obedecerlo. Oremos. Amado Señor, delante de ti estamos con un corazón completamente agradecido por todas tus bondades, por tus cuidados, por tu compañía. Señor, en este día queremos poder cumplir con tus mandatos, que si hemos fallado y seguiremos fallando, Señor, lo sabemos, en cumplir con tu buena voluntad, nos puedas ir capacitando a través de tu Espíritu Santo para poder ser buenos esposos, esposas, hijos y por sobre todo, Señor, ser buenos hijos de ti. Que podamos amarte con todo nuestro ser para poder amar también a los demás. Pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.